¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Al habla el abogado de Hans Niemann. Me lo tengo que tomar ya a broma, pero bueno, ya sabéis que es lo que tiene defender pues la presunción de inocencia. Pero hoy no hablamos del tema de las trampas, hoy vamos a hablar de cómo Hans Niemann ha sido destruido. Ha sido destruido tras una sucesión de golpes tácticos en una partida muy instructiva para todos los niveles y en la que Hans Niemann retrata las deficiencias de su juego y define claramente cuál es uno de los problemas cuando juega al ajedrez. Hans Niemann es capaz de lo mejor y de lo peor, y en esta partida ha sido capaz de lo peor de todo. No hay que quitarle mérito a Darius Schwartz, que es el jugador que ha jugado con piezas blancas, porque ha jugado muy bien. Vamos a ver la partida. Hans Niemann jugaba con negras, Darius Schwartz, no sé si lo digo bien, Schwartz, con negras, con blancas, perdón. D4, caballo F6, C4, E6, G3, alfil B4, defensa bogo-india, muy poco habitual en la práctica magistral. Es verdad que hay partidas registradas, hay algunas partidas registradas, pero no es para nada la defensa más habitual. Alfil D2 y alfil E7. Esta es la segunda opción elegida por las negras. Hay otra alternativa, que es llevar la dama a E7 y permitir esta captura. Captura que no es buena para las blancas, que no vamos a explicar aquí. Pero bueno, que sepas que esta sería la variante principal. El negro opta por jugar de manera más conservadora, de manera más clásica, apostando por la falta de espacio inicial y buscando posteriormente la expansión con la jugada alfil E7, alfil G2, D5, todo esto es súper teórico, caballo F3. Los dos jugadores juegan muy bien la apertura. Como digo, para mí es una de los puntos fuertes de Niemann. Enroque corto, caballo D7, dama C2, C6, jugando sólido, torre D1, B6, no comento nada porque lo importante va a llegar en cuestión de nada, de muy pocas jugadas. B6, B3, A5, alfil C3, alfil B7, caballo a D2 y dama C7. La apertura ha sido jugada de manera prácticamente perfecta, tanto por el blanco como por el negro, siguiendo todos los principios del ajedrez, de control del centro, de ocupación de las casillas clave, de traslado de las piezas de las torres al centro del tablero. Pero ahora nos encontramos en una posición en la cual la experiencia es muy importante, porque pequeños cambios, tanto del peón de C, que muchas veces viene a C5, como del peón D, tanto sea C por D, como D por C, como D por C, C por D, provocan sutiles modificaciones estratégicas en la posición, para las cuales es muy importante haber jugado mucho este tipo de partidas, conocer muy bien las sutilezas de las estructuras, y es un tipo de posición que, a pesar de que no hay grandes golpes tácticos, sí que estas pequeñas sutilezas tienen un alto impacto en la transición luego del medio juego al final. Y se ve muy bien, en esta partida se ve muy bien cómo Hans Niemann juega al menos esta partida como un jugador con un nivel muy inferior al que tiene, de casi 2700 puntos de elo, y vamos a aprender qué es lo que no hay que hacer en este tipo de posiciones. Torre a C1, torre a C8, dama B1, C5, equilibrio dinámico completamente, tensión central, y esta tensión en algún momento se tiene que resolver. Hay, como digo, distintas capturas, y lo que van a provocar estas capturas son sobre todo, por un lado, que el blanco pueda realizar esta expansión con el peón D4, expansión temática, en el momento que se sitúe en la casilla D5 una pieza. Claro, el blanco va a quedar muy bien con dos peones centrales, el peón de D4 y el peón de E4. Pero el negro, a pesar de que parece que tiene mala pinta para el negro,
en realidad también consigue distintas cosas y es sobre todo casillas interesantes, puestos avanzados, puntos fuertes para sus caballos. Y a base de maniobrar va a intentar mejorar el valor relativo de sus piezas y tratar de minar desde una cierta distancia este poderoso centro del blanco. Para esto va a ser también muy importante que el negro sea cuidadoso, que juegue de manera profiláctica y tenga mucho cuidado con posibles golpes como el salto del caballo a G5 cuando el blanco cuenta con una dama, en este caso está en B1, pero la dama digamos que es un poco más frecuente que esté en C2, pero en cualquier caso apunta hacia un lugar muy vulnerable de la posición del negro, la casilla H7, que como vamos a ver es la casilla clave de esta partida. Bueno, la partida siguió C por D5, alfil por D5. Aquí podemos comer indistintamente tanto con el alfil como con el caballo e incluso con el peón, aunque la captura del peón se considera un poquito inferior porque ahora el blanco se va a hacer fuerte en la casilla E5, ¿vale? Bueno, vámonos hacia atrás. Siguió alfil por D5, E4, alfil B7, alfil B2, de momento todo está equilibrado, dama B8, esta maniobra es muy interesante también por parte de Niemann. La idea de Niemann es poner presión sobre el peón de E4. De momento el caballo ya lo tiene bien ubicado, el alfil también, y solo faltaría la dama que va a buscar esta maniobra muy interesante que la podemos ver en muchas aperturas, por ejemplo también en el gambito Volga, para poner presión sobre el peón de E4 y también impedir, mediante un recurso táctico, el salto del caballo a G5 porque podría haber tema sobre el alfil de G2. La partida sigue con E5 y caballo D5, es lo que digo. El blanco ha quedado bien posicionado, tiene el centro totalmente ocupado y controlado, pero no podemos decir que el negro esté peor, porque también tiene sus cosas. En el momento que capture el peón de D4, el peón de D5 va a quedar más vulnerable y van a empezar a aparecer casillas sobre todo de color negro por la estructura, que nos van a permitir maniobrar y buscar casillas importantes, fundamentalmente como la casilla de 3. Esta casilla es muy importante puesto que el blanco ha apostado por el fianchetto y por lo tanto el defensor natural de esta casilla se encuentra en la casilla G2 y no puede mirar a la casilla de 3. Es decir, este control de alguna manera estático de la partida por parte del blanco es compensado con un cierto dinamismo que puede empezar a desarrollarse a partir de ahora. Pero como digo, esta es una posición difícil de manejar, no porque haya grandes tácticas, no porque el cálculo sea súper complejo, sino porque estos pequeños matices hay que estar muy familiarizado con estas posiciones para jugarlas bien. El blanco sigue caballo C4 y dama a A8. Esta jugada que concluye con todo el plan de Hans Niemann es en realidad una jugada, no vamos a decir que sea un error, porque tampoco es un error, pero sí que es una imprecisión. Y la imprecisión se va a ver en cuestión de segundos. Era preferible en este momento haber realizado esta jugada. La jugada torre de 8, mantener la tensión y no liberar todavía el control de la casilla D6. Como veis son muchos pequeños matices, pero que al final van sumando en el largo plazo y vamos perdiendo nuestra ventaja. Esta partida se ha jugado ya con anterioridad. Hay una partida de Volokitin que jugaba con negras y jugó de otra forma. Jugó con H6, pero bueno, no vamos a meternos en esa partida ahora. ¿Cuál es el problema de la jugada dama 8? Pues que tras D por C5, caballo por C5 y caballo D6. Ahora el caballo ha alcanzado una casilla fantástica, está perfectamente centralizado y el negro tiene que tomar una decisión, porque estamos atacando tanto la torre como el poderoso alfil. Puede elegir entre mover la torre a B8 o a D8 o capturar el caballo. Y es preferible mover la torre a capturar el caballo. Y esto no es bien interpretado por Hans Niemann.
Otro nuevo error, tampoco es decisivo, pero va sumando pequeñas deficiencias posicionales que van sumando hasta que al final su posición cae prácticamente por su propio peso y Hans Niemann decide capturar el caballo de D6. Ahora, ¿qué sucede? Que como ha caído el caballo de D6, la casilla G5 queda libre para nuestro caballo con blancas y de ahí que en estas posiciones sea muy importante con negras jugar de manera profiláctica y pensar siempre en este posible avance, bueno, posible no, en este avance, en el avance del peón H6 para evitar estos saltos. Es que este salto es muy peligroso en el momento que el peón se ha situado en E5. Pero vais a ver lo que ha sucedido. Alfil por D6, caballo G5, sobra decir que estamos amenazando mate, hay que defenderse, sí o sí. Importante también comentar que la captura directa del alfil no sería una buena opción. Parece que todavía nos reservamos la posibilidad de jugar G5. Tampoco sería así porque en un futuro el negro también lo podría evitar, pero es que ahora aquí ya sí que hay táctica. Hay posibles temas. Existe la jugada caballo F4, una jugada muy molesta, desde donde el caballo está tocando el alfil y el alfil está tocando el caballo, y de esta manera la jugada dama 8 estaría justificada, mientras que si jugamos de esta forma, como jugó el jugador de blancas, ahora no tiene sentido, o no tiene tanto sentido que la dama esté en A8. Siguió G6, defendiéndose del mate, pero esta jugada sí que es un error bastante importante y vamos a ver por qué. El blanco capturó el alfil y ahora ya empieza a haber temas incluso de mate. Imaginémonos que el caballo llegase a H6, ya estaría en mate este rey. Ya la posición del negro es bastante complicada, pero todavía se precipita más al no elegir las jugadas más resistentes, más sólidas, la mejor defensa en esta posición. Niemann se da cuenta de que su plan no ha sido correcto y trata de rebobinarlo y decide venir a B8 con la idea de tratar de resolver el problema del peón de D6, es decir, el control de la casilla D6. Pero en este momento, amigos, la posición es muy crítica. De hecho, esta posición podemos decir que ya está perdida por el negro. Hay varias formas de ganar la partida. Darius Schuerth elige la opción más tranquila, que es con la jugada torre C4, pero las máquinas aquí ya encuentran un bonito remate con la jugada caballo por H7. Si rey por H7, torre C4, con la misma idea de entrar por H4, y esta posición es una posición devastadora, totalmente devastadora, ¿vale? Entran todas las piezas, por ejemplo, aunque el negro intente encontrar una vía de escape para que el rey pueda huir, realizaríamos la jugada torre H4, rey G8 y ahora dama C1, y como digo es que entran todas las piezas y esto es un desfase total. Por lo tanto, la partida ya está muy mal. Niemann tiene que enfrentarse a la jugada torre C4 con la misma idea. Siguió H6, otra muy mala jugada defensiva. La posición es muy mala ya, es muy mala. Pero había que intentar anticiparse a estas amenazas, a lo mejor quizás con H5. Ya digo que la posición es muy mala y el negro está muy mal, pero realiza la jugada H6 intentando expulsar al caballo y no se da cuenta, o se da cuenta pero ya ha tirado la toalla, no lo sé, de este bonito remate. Caballo por E6, bellísima jugada, una táctica muy bonita. Si el negro captura con el peón, entramos con todo y es jaque mate, por lo tanto esta jugada no es posible. Y si captura con el caballo, seguirá alfil por D5, muy bonita esta táctica. Ahora no existe el peón, podemos capturar el caballo, siguió alfil por D5, torre por D5, y ahora pues el peón es una amenaza, la dama puede venir a C3, es también otra amenaza, puede venir a C1, es otra amenaza, es decir, la posición está prácticamente para abandonar. Hans Niemann realizó la jugada dama B7 y tras D7 decidió dejar de sufrir y abandonar en esta posición.
El tema es que no se puede evitar la coronación. Si el negro intenta de alguna manera evitar la coronación, pues se va a encontrar con la jugada alfil F6 en algún momento. Pero aquí todavía incluso tenemos dama D3. De momento tendríamos que esperar a realizar la jugada alfil F6, que es la idea, porque nos estaríamos colgando esa torre, la torre de D5. Pero como digo, tras dama D3, ¿qué puede jugar el negro en esta posición? Si caballo C5, pues dama D2. Estamos, ya digo, amenazando entrar con todo. ¿Cómo evitamos esto? Si defendemos con el rey, pues zambombazo y mate. Y no hay mucho, la verdad, no hay mucho que hacer en esta posición. No hay mucho que hacer. O sea, es una posición que está para abandonar. El peón está controlado, estamos amenazando la entrada en H6, no se puede evitar. Y por eso, tras D7, pues Hans Niemann decidió dejar de sufrir y abandonó por esta táctica que estábamos viendo. Como veis, es una partida muy representativa del juego de Niemann, de estos altibajos que incluso decía su propio entrenador, Jacob Agar, ¿no? Que decía que era un jugador con mucho talento, pero también era muy irregular. Incluso el propio Max Drugy hablaba de este tema, que a veces pasaba por su escuela, se tomaba una Coca-Cola, se marchaba, no parecía como muy centrado, pero también le hemos visto ser capaz de hacerlo mejor. Así que bueno, el tiempo dirá qué pasa con Hans Niemann. De momento ya se ha convertido en un personaje célebre, tiene su frase prácticamente patentada, del ajedrez habla por sí mismo, y bueno, vamos a ver qué pasa. Seguiremos con todo el tema de las trampas y con todas las partidas también de la actualidad. Bueno, un cordial saludo amigos y hasta muy pronto. ¡Chao!